presentamos al doctor arquitecto urbanista Joan Moreno, quien presentará la ponencia 5 lecciones sobre la planificación integral del territorio y movilidad. Joan Moreno es doctor arquitecto en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech. Trabajó como profesor lector del programa Serra Hunter en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Actualmente desarrolla diversos proyectos de investigación sobre la movilidad urbana sostenible en el marco del EIT Urban Mobility Hub en el contexto europeo y americano. Buenas noches, Joan, y bienvenido. Es un gusto tenerte como ponente el día de hoy. Estoy segura que para todos los asistentes resultará sumamente interesante y provechosa tu exposición. Muchas gracias. Por favor, si hay algún problema de audio, avísenme porque en algunos momentos se cortaba la conexión. No sé si es un problema mío de conexión pero simplemente es tenerlo presente. De entrada, agradecer la invitación a Vía Spook y en particular a Marcela por esta invitación en esta presentación. Y les agradecería que al final de esta presentación hiciesen las preguntas que considerasen oportunas y por lo tanto abierto a resolver cualquier duda que tengan sobre la misma. Si les parece, comparto pantalla. Perfecto, Joan, adelante. Sí, perfecto. Les comparto pantalla. Ahora, perfecto. Pues si les parece, empiezo. He titulado la presentación, la comunicación de hoy, 5 lecciones en la relación entre territorio y movilidad. Y no trata de ser una presentación aleccionadora, sino simplemente recoger algunas experiencias o algunas evidencias que he ido recogiendo a lo largo de mi trayectoria profesional y como investigador y que quería compartir con ustedes. De entrada, estas 5 lecciones sí que están vinculadas a un territorio en particular, que es el Randstad, que es el objeto de mi tesis doctoral y es la conurbación neerlandesa en los Países Bajos. Y por lo tanto, iré ilustrando cada uno de los episodios, cada una de estas 5 lecciones con un episodio concreto relacionado con la red de transporte y la ordenación del territorio en los Países Bajos, en Holanda. De entrada, quisiera empezar mi intervención con 5 principios que he ido descubriendo a medida que desarrollaba mi investigación durante estos años en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. De entrada, la primera de estas 5 lecciones, una de ellas, sería que la movilidad tiene género. Y para ello me baso en datos concretos, por ejemplo, el plan de movilidad que se está desarrollando para el área metropolitana de Barcelona. Cuando digo que la movilidad tiene género, si nos fijamos en el reparto modal, ¿no? Más que el reparto modal, en el perfil de usuario que utiliza cada uno de los medios de transporte en el área metropolitana de Barcelona, podemos detectar que el perfil habitual, no digo que solo sea este perfil, pero el perfil mayoritario de personas que van a pie en la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana suele ser una mujer mayor de 65 años en estado de jubilación y por una motivación personal. Cuando hablamos de quién va en bicicleta, mayoritariamente un hombre entre 30 y 64 años, por tanto en edad activa, con una motivación ocupacional. Cuando hablamos del transporte público como el autobús o el ferrocarril, también vuelve a ser una mujer de mediana edad, entre 30 y 64 años, ocupada y con una motivación también ocupacional. En cambio, cuando nos referimos a los medios de locomoción, eh, por decirlo así, motorizados y privados, como pueden ser la motocicleta o el vehículo, el auto, nos damos cuenta que el perfil suele ser un hombre entre 30 y 64 años, también con motivación ocupacional y en estado activo laboral. Por lo tanto, basándonos en estos datos de los perfiles, de entre quién utiliza mayoritariamente la movilidad activa y el transporte público y quién utiliza mayoritariamente el vehículo particular, nos damos cuenta que sí que hay un sesgo de género en el uso de este tipo de transportes y por lo tanto a la hora de planificar la inversión que hay que hacer en las infraestructuras de transporte hay que tener en cuenta esto. Si gran parte del presupuesto municipal o estatal se dirige hacia la mejora de las carreteras, estamos priorizando un tipo de transporte, ¿no? o un colectivo social por encima de otro.
Mientras que si invertimos de manera equilibrada en la mejora del espacio público, en su mejora y en su seguridad, pero también en la red de transporte público, sea el ferrocarril, el metro u otros sistemas, estaremos también teniendo en cuenta la otra mitad de la población, en este caso la femenina. El segundo aspecto que quería destacar como lección es que cuando hablamos de infraestructura, hablamos también de arquitectura. La infraestructura no es solamente una herramienta para resolver los conflictos de la movilidad, sino que detrás está el diseño del espacio. Con ello no quiero decir que tenga que ser una arquitectura simbólica, una arquitectura con un especial valor estético. Simplemente, ilustro mi presentación con este guiño a, ¿no?, a Asterix cuando aparece en esta viñeta en la que narra, dice, con sus construcciones modernas los romanos no hacen más que estropear el paisaje, ¿no? Si nos ceñimos, ¿no?, si miramos la imagen de abajo, que precisamente es el Pont du Gard, ¿no?, en Nimes, es el acueducto que llevaba agua a la ciudad de Nimes, ¿no?, en época romana. Realmente hay que preguntarse si la infraestructura como arquitectura no solo puede generar un impacto en el medio, sino que además puede revalorizar el medio, ¿no? Y a veces entra en conflicto esta revalorización del medio a través de la infraestructura, pues con efectivamente su impacto espacial, impacto ambiental, pero en cualquier caso, sin necesidad de irnos a la época, ¿no?, clásica, mirando otras estrategias o otros proyectos, como el que aparece a la derecha, ¿no?, en el caso de esta rotonda elevada para bicicletas en las proximidades de la ciudad de Eindhoven, en los Países Bajos, también entender que la infraestructura, es decir, el soporte de la movilidad, puede y debe, ¿no?, entenderse como un, eh, como un acto, como un elemento que puede poner en valor también el medio. Por lo tanto, ser arquitectura. El tercer elemento a tener en cuenta, además de la movilidad como género y la infraestructura como arquitectura, es que cuando hablamos del derecho a la movilidad, no nos referimos solamente a su carácter espacial. Y con esto lo que quiero decir fundamentalmente es que tendemos a hablar de movilidad cuando en realidad lo que nos hacemos referencia es a la accesibilidad, a la condición de acceso que tienen los lugares. Y esta condición de acceso no significa solo poder alcanzar un punto, no significa solo poder ir del punto A al punto B en el territorio, sino que además se tienen que dar las condiciones en ese transporte de confort, de seguridad y de inclusividad para todos los usuarios. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el reparto modal en dos conurbaciones, por ejemplo, en Lima metropolitana, y vemos el reparto modal que existía antes de la pandemia, ¿no? Un 9% de los viajes, de los 22 millones de viajes al día que se realizaban en Lima metropolitana, se hacían a pie, el 75% en medios de transporte público, ferrocarril o busetas o autobuses, ¿verdad?, diferentes modalidades o taxis, y solo el 15% en vehículo particular, al margen de lo que puedan pensar por la congestión de la ciudad. Y en cambio en el área metropolitana de Barcelona, con la mitad de viajes, más o menos la mitad, ¿no?, de los viajes se realizan mediante sistemas de movilidad activa, a pie o en bicicleta, muy pocos en bicicleta, realmente prácticamente todos a pie, un cuarto en transporte público y otro cuarto en vehículo particular. Y esto se ve favorecido sobre todo por una variable fundamental, que es la densidad. Podemos ver, por ejemplo, que los 9 millones y medio de habitantes de Lima metropolitana viven en 2.800 kilómetros cuadrados. Esto implica una densidad de 3.400 habitantes por kilómetro cuadrado. En el área metropolitana de Barcelona, más o menos, ¿no?, para un tercio de la población viven 636 kilómetros cuadrados, es decir, que las densidades no se duplican, pero se incrementan notablemente. Una ciudad más compacta y más densa, pero siempre con unas condiciones de habitabilidad óptimas, permite poder hacer, ¿no?, viajes a pie o trayectos a pie o en movilidad activa de forma más clara. En cualquier caso, insisto, no solo depende del sistema de transporte, sino que depende también de la capacidad personal de poder utilizar ese medio.
No todo el mundo tenemos acceso a poder mantener un vehículo particular. Incluso no todo el mundo tiene la posibilidad de poder utilizar, ¿no?, el transporte público de forma habitual. Ya no solo por el precio o por el coste del transporte público, sino también por las horas invertidas en el propio transporte. A veces, ¿no?, es más tiempo el invertido en ir en metro o en ir en autobús a un lugar que el tiempo que efectivamente estamos en el lugar. Por lo tanto, si utilizamos las variables del tiempo invertido y del coste del trayecto, vemos que a veces esa accesibilidad o esa movilidad no es inclusiva, no está garantizada para toda la población. El cuarto punto o cuarto principio que quería destacar es que la movilidad está vinculada a un modelo cultural. Y cuando hablo, muchas veces intentamos demonizar el vehículo particular o algunos sistemas de movilidad, por ejemplo, en Europa ¿no?, y en América también ocurre un poco algo parecido. Algunos sistemas de transporte están como demonizados. Esto ocurre con la bicicleta, por ejemplo, ¿no? La bicicleta es o el patinete eléctrico, ¿no?, el scooter. Al final hay una cierta demonización de algún tipo de, ¿no?, de sistema de transporte, y por lo tanto, cuando hablamos de que es un modelo cultural, por ejemplo, yo lo interpreto de dos formas. Por un lado, que las redes de transporte son elementos, infraestructuras que conectan territorios y por lo tanto conectan culturalmente, ¿no?, la geografía. Puede ser pues, el camino real, ¿no?, del Inca, o podría ser el camino de Santiago en Europa. Tiene la misma finalidad, al fin y al cabo es conectar territorios y de alguna forma propagar una cultura, ¿no?, poner en común ¿no?, culturas diferentes. Este es uno de los papeles de la infraestructura, por tanto el conectar y el vincular culturas. Pero al mismo tiempo, el sistema de transporte está vinculado también a un cierto, podríamos decir casi como estatus social. El hecho del vehículo particular como elemento, ¿no?, el coche, como símbolo del estado del bienestar, en este caso a partir ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, el coche, la vivienda unifamiliar, ¿no?, la familia, en el bosque, todo esto proyecta una imagen de bienestar, de una cierta prosperidad económica. Y por lo tanto, más allá del impacto ambiental que pueda tener el sistema de transporte, en este caso el vehículo particular, está relacionado también con un cierto estatus social, ¿no?, una cierta, incluso algunos anuncios que hay en la televisión que hablan ¿no?, de la vinculación entre el coche y la libertad, ¿no? Por lo tanto, digamos que ahí está la idea de esta movilidad vinculada a una realidad cultural que es objetiva y que por lo tanto, ¿no?, tiene que ver con esta relación cultural que hemos dicho antes, de conexión, pero por otra parte, este vínculo de un sistema de transporte con una cierta ideología o con eh, una cierta aspiración personal o social. El último de los puntos que quería tratar de estos 5 principios es que y es en el que me voy a centrar en mi presentación de hoy, es básicamente que la infraestructura, entendiendo la infraestructura como el soporte de la movilidad, ¿no?, el soporte físico de los sistemas de transporte, es un elemento que tradicionalmente ha contribuido a construir el territorio. Y en este sentido, pongo esta imagen porque me parece muy significativa. Quizá aquí vemos muchos sistemas de transporte, ¿no? Vemos en lo que hay que centrarse básicamente en esta imagen es en la idea de una cuenca fluvial a la que, ¿no?, se ha ido desarrollando un cierto desarrollo urbano que al principio estaba vinculado con una carretera, con un camino, con una vía cercana, ¿no?, al curso fluvial que iba siguiendo el cauce. Posteriormente se incorpora el sistema ferroviario, posteriormente una variante, ¿no?, a la carretera para evitar el paso por el centro del municipio, y finalmente vemos esta obra de esta gran infraestructura que pretende salvar ya sin ningún tipo de relación
con el territorio ni con la trama urbana intenta superar, ¿no?, las barreras y hacer más eficiente el transporte. Esto lo digo porque me gusta especialmente esta imagen, porque pone en valor cómo el ser humano, a medida que tecnológicamente ha mejorado la tecnología de transporte, pues las infraestructuras han acabado teniendo más impacto sobre el medio. Empezamos con unas infraestructuras que se ajustan, que se adaptan al territorio, en el que los ritmos son más lentos en la construcción del propio territorio y de la edificación, y posteriormente, ¿no?, las nuevas tecnologías vinculadas a la construcción de las infraestructuras permiten salvar, ¿no?, los tradicionales, las barreras tradicionales para, ¿no?, para, sin tener en cuenta lo que pasa en el entorno, favorecer un tipo de movilidad concreta, ¿no? Se ve claramente en este viaducto. Por lo tanto, es evidente que la infraestructura construye el territorio, en este caso destruye el territorio, ¿no? Prácticamente queda borrada ¿no?, la orografía original del medio. Pues bien, partiendo de estos 5 principios que comentaba antes, pero centrándome en el último de ellos, en cómo la infraestructura construye el territorio, quería, en primer lugar, puntualizar el objetivo de esta sesión. El objetivo, como decía, es poner en evidencia cómo las diferentes infraestructuras del transporte, las diferentes formas de desplazarnos por el territorio, han ido construyendo nuestros paisajes, nuestras ciudades, los lugares que habitamos, nuestro hábitat. Para ellos, en este diagrama se ve claramente que hay una cierta relación entre la movilidad y los usos del suelo, es decir, entre la forma como nos movemos y la forma como nos asentamos. ¿Y esto de qué forma se produce? En este diagrama lo que se indica es que hay como un ciclo retroalimentado, en el que cuanto más tráfico hay, cuanto más demanda de movilidad hay, ¿no?, esto implica que puede haber una mayor ocupación o puede haber una mayor actividad en el territorio. Y de forma contraria, lo mismo. Una gran actividad en un territorio demanda una gran movilidad. Por lo tanto, podemos entrar en este ciclo retroalimentado en el que mayor actividad, mayor movilidad, mayor actividad, mayor movilidad nos lleve al colapso del sistema y, por lo tanto, a la congestión y, por lo tanto, al colapso del sistema. Tanto al colapso porque hay demasiada movilidad como al colapso porque hay demasiada actividad y, por lo tanto, no está suficientemente servida por el transporte. Entonces, esto es uno de los primeros. Quería enunciar como objetivo de la sesión de hoy esa relación entre movilidad y actividad, en el fondo es cómo ocupamos, ¿no?, el territorio y cómo nos desplazamos por él y qué relación hay entre ellos, porque habitualmente en la planificación urbana suelen tomar caminos separados. Por un lado se organiza cómo nos movemos y por otro lado se organiza de qué forma ocupamos, en el sentido de qué forma se distribuyen las actividades por el territorio. Y esto suele haber agencias o organismos independientes para unos y otros, unas y otras actividades. Y nos lo encontramos en Barcelona, en Lima ¿no?, y en muchas grandes conurbaciones en la que la administración encargada del transporte no está relacionada con la administración encargada de la planificación urbanística. Bien, pues este es el primer tema, el objetivo de la sesión. El segundo aspecto que quería tratar es el caso de estudio, y mi caso de estudio es en concreto el de los Países Bajos. Piensen que los Países Bajos aproximadamente tienen una extensión similar a lo que sería el departamento de Lima. En el caso del departamento de Lima, más o menos hay unos 10 millones de habitantes. En el caso de los Países Bajos son unos 17 millones de habitantes. Las densidades medias en el departamento de Lima estarían alrededor de los 272 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de los Países Bajos sería el doble aproximadamente, o algo menos del doble, 415 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en concreto me interesa el ámbito que estoy marcando en rojo, que es precisamente el ámbito del Randstad, que es donde se concentran las grandes ciudades, ¿no?, donde podríamos decir la gran conurbación neerlandesa. Y en este sentido, en el Randstad serían aproximadamente
8,3 millones de habitantes que viven en este sector, con unas densidades de unos 1.400 habitantes por kilómetro cuadrado. En cualquier caso, si nos centramos en ese recuadro que veíamos, ¿no?, de la conurbación neerlandesa, para aquellos que no la conozcan, estamos en un delta, en el delta en el que confluyen tres de los principales ríos europeos, que son el río Rin, el Maas, el Mosa y el Escalda. Justo llegan en este punto, desembocan en el Mar del Norte. Y precisamente este gran delta, este gran planicie, es donde los neerlandeses se asentaron y empezaron a construir su país. Lo hicieron efectivamente en un lugar de marismas, una zona totalmente llana en la que tenían que recuperar terreno al mar o a los lagos interiores, y fueron capaces de construir de cero, ¿no?, de una gran marisma, de un gran delta plano, todas las redes de infraestructuras, incluida también la red urbana. Para aquellos que no la conozcan, en el norte se encuentra la ciudad, ¿no?, enseñarlo aquí, la ciudad de Ámsterdam, y en el centro la ciudad de Utrecht, y más cercano a la costa, en el mar, ¿no?, en el Mar del Norte, encontraríamos la capital administrativa, que es La Haya, y un poco más al sur la ciudad de Rotterdam, con el gran puerto, el puerto más grande de Europa, que en colaboración con el de Amberes, que está un poco más al sur, formarían el gran puerto europeo de mercancías. Bien, este es uno de los, por tanto, he citado el objetivo, he comentado el caso de estudio y finalmente cómo está estructurada la presentación. En la siguiente media hora, 35 minutos, les explicaré 5 redes de transporte de forma cronológica para explicar cómo estas redes de transporte han modelado a lo largo de la historia este territorio. Empezaremos por la red acuática, ¿no?, la red hidráulica. Continuaremos con la red de transporte ferroviario. Seguiremos con la red vehicular, ¿no?, de transporte privado. Finalmente acabaremos con la red de bicicletas y por último añado la red internodal, que al fin y al cabo es la nueva apuesta en los Países Bajos por la ordenación del territorio vinculada al transporte, la red de grandes estaciones intermodales. Bien, si les quería anunciar también que parte de esta presentación está montada teniendo en cuenta la bibliografía que les presento a continuación. Les recomiendo muy personalmente, si les interesa el caso de estudio y el planeamiento urbanístico en los Países Bajos, el primero de las primeras de las publicaciones, Town Planning in the Netherlands, que hace una retrospectiva de los planes, de forma además muy gráfica, de los planes urbanísticos que han tenido lugar en los Países Bajos desde el siglo XIX. También, obviamente, la monografía sobre la red acuática, las ciudades del agua, del profesor Hans Meyer de la TU Delft, y otra serie de publicaciones también que proceden de la Universidad de Delft y de investigadores de la propia universidad vinculadas a la red ferroviaria o a la red de transporte público. En cualquier caso, les puedo dejar, si tienen alguna pregunta o dudas sobre la bibliografía, les puedo asesorar o les puedo ayudar en lo que necesiten sobre ella. Empezamos por la primera. Seré muy breve con cada una de estas redes, pero intentaré explicar de cada una de ellas algún pasaje, algún elemento que considere que es relevante para la conformación del territorio. Empezamos explicando, para aquellos que no conozcan el territorio de los Países Bajos, que prácticamente el 40% del territorio está por debajo del nivel del mar. En este delta, insisto, al que llegaban tres de los principales ríos europeos, cuando llegaba al Mar del Norte, este agua quedaba estancada. Y quedaba estancada porque, como pueden ver en esta altimetría de todo el país, piensen que más o menos de norte a sur hay unos 300 kilómetros de distancia, y de oeste a oeste unos 250 aproximadamente. Cuando llegaban los tres ríos a este gran estuario, se encontraban con una barrera, que es esta cadena de dunas. La cadena de dunas, que es la imagen que tiene en la parte inferior, tiene aproximadamente unos 20 metros de altura, de forma que
este sector quedaba resguardado de las corrientes marinas y de las tormentas que se producían en el Mar del Norte, y permitía el crecimiento de lo que es de una vegetación, ¿no? De una vegetación que obviamente cuando había crecidas de los ríos o cuando entraba la marea del mar quedaba cubierta por el agua, pero que cuando descendía la marea o en periodos de sequía quedaba al descubierto. Esto permitió la consolidación de lo que se conocen como turberas. Las turberas es un tipo de paisaje, que es el que viene en la parte superior, que consiste en la consolidación de diferentes estratos vegetales. En el fondo es un carbón, un protocarbón, en el que la acumulación de estos estratos vegetales en estado húmedo no acaba de descomponerse del todo y por tanto se va compactando. En el fondo, las turberas funcionan como una gran esponja. Cuando están hidratadas, es decir, cuando hay una gran cantidad de agua, están infladas. En cambio, cuando se deshidratan, cuando pierden agua, se compactan. Y eso significa que el territorio está inflado de agua, hidratado, pero si empezamos a acabar o empezamos a drenar este agua, se compactará y empezará a reducir el nivel. El nivel. De forma que esto es efectivamente lo que empezaron a hacer los holandeses prácticamente a partir del siglo IX, y es a utilizar este gran espacio que hemos visto que estaba por debajo del nivel del mar o en unos niveles a unos 30 centímetros por encima del nivel del mar, empezaron a crear, ¿no? A excavarlo para hacer estas grandes extensiones agrícolas. Aquí vemos un ejemplo, lo que ellos conocen o llaman polders. Los polders son estas grandes extensiones agrícolas que precisamente se recuperaron al agua, se recuperaron a este lago interior y que permitían su explotación agrícola y posteriormente la construcción de ciudades sobre estas parcelas. Hay que tener en cuenta que el sistema de drenaje, es decir, estos canales se excavaban para drenar el territorio y que a medida, como decía antes, que se drenaban, el territorio descendía. Y no solo descendía, sino que sigue descendiendo en la actualidad. El punto más bajo actualmente en los Países Bajos está aproximadamente 7 metros por debajo del nivel del mar y sigue descendiendo en los alrededores del aeropuerto de Rotterdam. Y sigue descendiendo. Esto lo que obliga es que el agua que se drena en estos canales que ven en la imagen cada vez está en un nivel más bajo, inferior, y por lo tanto hay que conseguir subir el agua a niveles superiores, como una especie de escalera, para conseguir expulsarlo al nivel del mar. Es decir, que este agua, imaginemos que está en el punto más bajo, a 7 metros, hay que elevarla a 7 metros para poderla desaguar, de drenarla hacia el mar. Y esto se hizo gracias fundamentalmente a la aparición de estos elementos que ven aquí, ¿no? En el margen, que es los molinos de viento. Por lo tanto, los molinos de viento y la mejora de la infraestructura, de la tecnología vinculada a la madera, ¿no? a la infraestructura eólica, es lo que permitió drenar este territorio y mantenerlo seco. Sigue siendo, en la actualidad se han sustituido por turbinas eléctricas, pero igualmente hay que entender que el papel del agua, el papel de los canales en los Países Bajos es triple. Por un lado, son elementos de drenaje, por lo tanto, forman parte de la infraestructura hidráulica. En segundo lugar, son elementos de delimitación de las parcelas, del parcelario, como pueden ver en esta imagen que aparece aquí. Y en tercer lugar, se convierten también en vías de comunicación y han sido prácticamente hasta el siglo XIX las principales vías de comunicación en los Países Bajos. Dicho esto, aproximadamente en el siglo XIII, todo este sector que veíamos antes en azul queda prácticamente todo recuperado, es decir, con usos fundamentalmente agrícolas. Pero es en el año 1633, y digo esta fecha porque coincide con el siglo de oro, ¿no? del barroco holandés, en el que se crea por primera vez en la historia neerlandesa una vía de comunicación directa entre la ciudad de Ámsterdam y la ciudad de Haarlem. Estamos hablando de dos ciudades que están separadas aproximadamente 17 kilómetros. ¿Y qué implica? ¿Cómo se gesta esta vía de comunicación? Pues se excava un canal de 4,5 metros de ancho con una modalidad de camino de sirga.
si no recuerdan no saben lo que es un camino de sirga, los caminos de sirga son caminos en los que hay una barcaza que lleva el transporte, en este caso de pasajeros, y caballos o bueyes, otro tipo de sistema de tracción animal que en un camino paralelo va arrastrando la barca. En este sentido, mira, nos parece un sistema muy rudimentario y efectivamente es un sistema muy rudimentario, una barca estirada por unos caballos. Sin embargo, supone la primera vez que existe un sistema de transporte público fiable. ¿Qué quiero decir con fiable? Es decir, que hay unos horarios que saben a qué hora salen de Ámsterdam y saben a qué hora llegan a Haarlem y por lo tanto se puede planificar, ¿no?, el viaje, la estancia y un trayecto de un día, 2 días para ir y venir entre una ciudad y la otra. El éxito del Trekvaarten, es decir, este camino de Sirga, fue tal que si esos 17 kilómetros en el año 1633, un siglo después, ya estamos hablando aproximadamente de 400 kilómetros de caminos de Sirga conectando las principales ciudades neerlandesas. ¿Qué implica esto? No es tanto por la conexión entre ciudades, sino sobre todo porque permite la colonización del espacio del campo que hay alrededor de las ciudades. ¿No? Si tenemos la seguridad de que va a haber un sistema de transporte, una barcaza que va a pasar 2 veces al día por delante, ¿no?, de un lugar concreto, los burgueses de Ámsterdam construyen sus villas, construyen sus residencias fuera de la ciudad de Ámsterdam, se van hacia el extrarradio y saben que pueden ir y volver al centro de la ciudad cada día. Por lo tanto, se produce un sistema de metropolización territorial, simplemente a través de, como decíamos, como decía, un sistema muy rudimentario de transporte, de barcazas tiradas por caballos. Esta es la imagen que comentaba antes, la conexión entre Ámsterdam y una ciudad, Haarlem, que está en el oeste, a través de esta línea recta que ven aquí, que es este canal conocido como Trekvaarten. Insisto, la idea que quiero transmitir con ello es, a través de la infraestructura hidráulica, se inicia un proceso de metropolización, por lo tanto de sprawl, de dispersión urbana, dado que las condiciones de vida en el centro de las ciudades era muy mala y en cambio en la periferia, teniendo la seguridad del paso de este sistema de transporte público, público en el sentido de pasajeros y abierto al público, obviamente gestionado por una empresa privada. Pero en cualquier caso, por una compañía privada. En cualquier caso, permite la expansión de la ciudad hacia la periferia. Primera lección vinculada a la red hidráulica. Segunda lección, sobre la red ferroviaria. Y en este sentido, en el mismo territorio, hay que tener en cuenta, esto es un plano de las oscilaciones demográficas a lo largo del tiempo en los Países Bajos. Si se fijan, en el siglo XIV, que es en el margen izquierdo superior, las ciudades principales, ¿no?, los grandes núcleos urbanos, era la ciudad de Utrecht y Dordrecht, ¿no? Son estos dos municipios que ven aquí. Mientras que las ciudades, que eran en el fondo aquellos grandes núcleos medievales, ¿no?, de poder religioso sobre todo. Mientras que las ciudades que se encuentran más cercanas a la costa, como podría ser Leiden, Haarlem o Delft, son ciudades menores. En el siglo XVI empieza a invertirse esta relación y Utrecht pierde peso a favor de la ciudad de Ámsterdam, que vemos en el norte, entre otras cosas por la independencia también de las provincias del Imperio Español que les da, ¿no?, y la gran migración de comerciantes de Amberes hacia el norte, de Flandes, por decirlo así, que seguía siendo parte de la corona española respecto a las provincias independientes del norte. Ámsterdam, como vemos, empieza a incrementar su peso y se produce una cosa curiosa. Piensen que un delta, al fin y al cabo, son una serie de brazos de agua, ¿no?, que van discurriendo por una zona bastante plana. En este sentido, a veces, ¿no?, la aportación de sedimentos en los ríos hace que estos brazos de agua se colmaten y por lo tanto dejen de ser navegables.
pues existían entre las diferentes ciudades rivales, porque no hay que olvidar que son las 7 Provincias Unidas, y por lo tanto hay una cierta rivalidad entre las diferentes ciudades por el comercio, eh, en, en intentar colmatar, ¿no? O barrar el paso, crear obstáculos a la circulación de barcos hacia las ciudades vecinas para poder, ¿no?, absorber mayor comercio o mayor flujo de transporte. Entonces, en esta rivalidad que hay en la propia red, en estas, por ejemplo, por decir algo, la ciudad de Leiden, que veíamos que ganaba bastante peso, lo acaba perdiendo precisamente porque el Rin, el río Rin, se colmata de sedimentos y deja de tener uso comercial, ¿no? Empieza la red de transporte que iba hacia el norte, se deriva hacia el sur sin pasar por la ciudad de Leiden. En este caso vemos que en el siglo XVIII Ámsterdam es la que acumula gran proporción del crecimiento, ¿no?, la mayor proporción del crecimiento de la ciudad. Y voy al punto que me interesa, que es en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que Ámsterdam pierde peso en favor de otros municipios en el sur, que son La Haya y la ciudad de Rotterdam. Rotterdam, que si os fijáis, no había tenido un gran peso a lo largo de la historia. Es precisamente la infraestructura acuática, la hidráulica que hemos dicho antes, y las oscilaciones en ella, la que da mayor importancia, mayor peso económico a unos municipios u a otros. En cualquier caso, en el año 1839 se inaugura la primera línea ferroviaria en los Países Bajos. ¿Y cuál es la primera línea que se construye? Pues curiosamente o no curiosamente, se construye entre la ciudad de Ámsterdam y la ciudad de Haarlem. Lo mismo que el camino de Sirga que comentábamos antes. Y no solo eso, sino que además se construye precisamente enganchado al camino de Sirga. Es decir, aprovechando precisamente ¿no?, el trazado de aquella vía recta, de aquel canal de agua recto. Obviamente, los canales de agua pagaban peaje en cada uno de los municipios por los que pasaban, pero el ferrocarril no lo hacía. Por lo tanto, era una competencia desleal. No solo iba más rápido, mucho más rápido, sino que además no pagaba los impuestos que tenía que pagar el resto de sistemas de transporte, ¿no?, de carretera o de camino acuático. Por lo tanto, digamos que hay una cierta reticencia en el territorio. Recordemos esos 400 kilómetros de trekvaarten, ¿no?, de vías de caminos de sirga, que se oponen a la construcción del ferrocarril. Y es precisamente la Casa Real la que subvenciona, la que sufraga este sistema de transporte, porque no había compañías privadas dispuestas a invertir en él. Bien, pues vemos como, ¿no?, la primera estación, año 1839, y aquí esa resistencia no era solo por parte de los gestores, ¿no?, de las concesionarias de los caminos de sirga, sino además también de algunos propietarios que querían hacer negocio con el paso del tren, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este caso que es una caricatura, es una viñeta de una parcela que había justo en las proximidades de la ciudad de Delft, en la que un propietario se negaba a vender su parcela no a ser expropiado para poder pasar el tren. Y entonces se hizo efectivamente, como pueden ver aquí, que esto es una caricatura, pero se hizo en realidad una desviación que pasaba alrededor de su parcela para poder después seguir la vía, la línea recta. En cualquier caso, es curioso porque el apellido del propietario parece una anécdota, o parece inventado, o un chiste, pero el apellido del propietario de esta parcela era precisamente Línea Curva. Es una traducción del holandés al español, es Línea Curva. Y precisamente le construyeron, ¿no?, como esta desviación. Finalmente cedió un pocos días antes de la inauguración y se completó la vía recta. Pero efectivamente esta caricatura de aquí pone de manifiesto la reticencia del territorio al paso del ferrocarril. Y otro de los aspectos que quería comentar, esa reticencia no era solo por parte de los gestores de los caminos de sirga, no era solo por parte de los propietarios de las parcelas agrícolas o rurales, sino además por parte de las propias grandes ciudades. El ferrocarril supone, ¿no?, un gran adelanto tecnológico, recorta las distancias y el tiempo, pero contamina, genera ruido, genera una barrera urbana y por lo tanto, cómo llega el ferrocarril a la ciudad es un tema muy polémico. En el caso de la ciudad de Ámsterdam,
para aquellos que hayan estado o los que estén en el futuro, el desembarco del ferrocarril se sitúa exactamente en el frente litoral de la ciudad. Y es, por lo tanto, fue una imposición por parte del ministerio, ¿no? del gobierno holandés a la ciudad. ¿Y de qué forma se consigue reconciliar esta infraestructura que se considera contaminante, se considera ruidosa y además una barrera? ¿De qué forma se reconcilia la ciudad con esta infraestructura? Pues lo hace a través de lo que ven aquí, que es la arquitectura. Es el convertir el desembarco, el punto de llegada del ferrocarril, en una gran puerta urbana, una gran puerta monumental. Es precisamente la arquitectura de finales del siglo XIX, 1890, la que reconcilia, la que de algún modo eh, permite, ¿no? o posibilita que la gente ¿no? que los ciudadanos de Ámsterdam vean el ferrocarril en su frente litoral, ¿no? en su fachada urbana, como un elemento positivo. Si hoy en día visitan Ámsterdam, cuando tengan la oportunidad, desembarcarán seguramente en la estación central, que además reconfigura la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Genera el paseo de la estación, el rocking, como muchas otras ciudades americanas o europeas de la época. Tercera lección. Hemos hablado de los caminos de sirga, de la red hidráulica, hemos hablado de la red ferroviaria y ese papel que juega, ¿no? en su impacto en el tejido urbano. Pasamos a la red viaria y obviamente a la red viaria hablamos del vehículo particular. Y aquí hacemos un salto en el tiempo importante. La primera, teniendo en cuenta que la red hidráulica, los sistemas, ¿no? Los canales de agua funcionaban muy bien para el transporte en los Países Bajos y que la red ferroviaria es un complemento que agiliza el transporte, eh, el, ferro- el- el vehículo particular, el coche, llega con mucho retraso al territorio. De hecho, el primer automóvil llegó de forma anecdótica en el año 1896, pero el primer plan de carreteras que se aprueba en los Países Bajos es del año 1927. Y estamos hablando que es realmente es muy tarde. Y es un plan de carreteras que no era solo para coches, ¿no? Era para todo tipo de vehículos, incluidos en aquel momento, incluso las asociaciones de vehículos eran asociaciones que se denominaban como asociación de los ciclo, ¿no? De los ciclo, no recuerdo ahora exactamente cuál era el término que utilizaban, pero estaba más bien vinculada a la bicicleta, ¿no? Y otros sistemas de transporte no motorizado que el vehículo particular. En cualquier caso, a partir de los 1927, primer Plan Nacional de Carreteras, fíjense en esta imagen, ¿no? En el que se pide una mayor inversión pública para la red de carreteras. Incluso se ven en la imagen como el ferrocarril no es un obstáculo al paso de las carreteras y por lo tanto se busca la manera en que el ferrocarril deje de serlo. Hay otros planes que elevan la cota de todas las vías para poder evacuar en caso de inundación el país, pero además para evitar estas intersecciones a nivel, ¿no? Estos cruces a nivel o pasos a nivel con el resto de infraestructuras. Pero en cualquier caso, en los años 60 hay un gran desarrollo de la red de transporte, de la red viaria, de la red de autopistas. Pensemos en la actualidad, aproximadamente en los Países Bajos hay 2.700 kilómetros, perdón, de autopistas y autovías. Este desarrollismo de los años 60 se ve truncado en los años 73 y 79 con las crisis del petróleo, las crisis energéticas. Unas crisis energéticas que en el caso de los Países Bajos fueron especialmente crudas, ¿no? o complicadas, porque los Países Bajos era un aliado de Israel ¿no? en el conflicto árabo o palestino-israelí, ¿no? de los años 70 y por lo tanto, digamos que el boicot de los países de la OPEP ¿no? y de los productores, los países árabes productores de petróleo hizo que tuviesen que decretar, como ven en la imagen, una cosa que hoy en día lo hacemos una vez al año de forma folclórica, pero que en este caso eran los domingos sin coches. Y por lo tanto, había una apropiación del espacio, ¿no? por parte de la ciudadanía. Entonces, grandes infraestructuras, aquí ven un coche porque los de emergencia sí que podían circular, pero en los años 70 se plantea precisamente
que tienen que cambiar el modelo de desarrollo. No podían seguir construyendo autopistas, ¿no? o favoreciendo un sistema de transporte dependiente de los combustibles fósiles, porque una nueva crisis energética podía conducirles precisamente a la misma situación. Hago otro salto, ¿no? De esa crisis energética que ya coincide en los años 70 y 80 con una cierta concienciación medioambiental. Y en este sentido, ya hago el salto a los años 2000 y les pongo esta imagen porque esto es uno de los aspectos habituales de congestión en los Países Bajos, pero también seguramente en Lima. Y una vez les preguntaron, hicieron una encuesta en el año 2001 a los ciudadanos holandeses, les preguntaron cuál era el espacio público que ellos más utilizaban a lo largo del día. Y la respuesta fue la carretera. No fue ni el parque, ni la plaza, ni la calle, fue precisamente la carretera. Es decir, al final, al cabo del día, es el espacio público en el que pasan más tiempo. Y por lo tanto, fueron las propias asociaciones de conductores quienes reivindicaron, igual que pedimos que haya calidad en los parques, igual que pedimos que haya calidad urbana en las plazas, igual que pedimos calles urbanizadas de calidad, también pedimos que haya una calidad en el paisaje que observamos desde las infraestructuras. Por lo tanto, desde las carreteras. Porque cuando vamos por las carreteras, ¿no? Todo el paisaje está desordenado y aparecen volúmenes, ¿no? de edificaciones y lugares, ¿no? que no están planificados. Por tanto, fueron las propias asociaciones quienes reclamaron al gobierno holandés un plan de mejora del entorno de las infraestructuras. Y también hay que entender que es un país totalmente artificial y que tiene una gran tradición de la planificación urbana. Por lo tanto, nos puede impactar bastante esta reivindicación, pero forma parte un poco del ADN ¿no? del tratamiento del paisaje neerlandés. Y en este sentido aparece este plan, que es un plan que plantea la ordenación de la autopista que discurre entre la ciudad de La Haya, ¿no? y la frontera alemana, es decir, en dirección, como pueden ver, desde el oeste hacia el este y viceversa, que es denominan la autopista del arco iris. Y la A12. Y esta autopista surge en La Haya, pasa por Utrecht, en el centro del país, y acaba en la ciudad de Arnhem y frontera frontera alemana. Claro, ¿cómo se ordena una carretera con 250 kilómetros de longitud? ¿No? Entonces, la estrategia de ordenación consiste precisamente en la identificación de paisajes, los diferentes tipos de paisaje que se pueden identificar desde la carretera hacia el territorio, por lo tanto, en rojo los más urbanos, en color añil o azul los intermedios, sobre todo industriales o suburbanos, y en verde los agrícolas y los forestales. Y por lo tanto, el objeto al final, la intención, es poner mayor intensidad, ¿no? y intervenir, como no podemos intervenir en los 250 kilómetros de la autopista, intervenir precisamente en los puntos de transición entre paisajes para reforzar esa idea de cambio de paisaje de territorio. Y hay varias estrategias vinculadas a la accesibilidad, a la disposición de los volúmenes o de las edificaciones. Hay varios cuadros, si tienen interés en este proyecto puedo facilitarles el enlace, pero he querido poner simplemente esta imagen porque supone una escala a la que no estamos acostumbrados a ordenar, ¿no? o a trabajar como mínimo desde el punto de vista paisajístico o arquitectónico. Bien, pasamos a las dos últimas lecciones sobre las redes de transporte y su construcción del territorio. Y quiero prestar especial atención a la movilidad activa y en este caso a las bicicletas, ¿no? Y en concreto a las ciclovías. He puesto esta imagen que ven a continuación, que es una imagen bucólica del paisaje neerlandés, pero hay que reconocer que en los Países Bajos la bicicleta es un elemento icónico al mismo nivel que pueden ser los molinos, los canales, los tulipanes o los quesos. Es decir, si preguntamos a cualquier ciudadano del mundo cuál es el elemento recurrente cuando piensan en los Países Bajos, seguramente uno de ellos, con toda seguridad, es la bicicleta. Y esto no solo tiene que ver con el hecho de que sea un país prácticamente plano, porque, por ejemplo, en
En Europa, el tercer país con más uso de bicicleta por habitante es Suiza. Y Suiza, en medio de los Alpes, no es un lugar muy proclive a la circulación en bicicleta. En cualquier caso, vean al lado la imagen de Europa, ¿no? O de esta zona de Europa central, en el lateral, y la densidad de carriles de bicicleta que existe en concreto en los Países Bajos, que es la mancha roja que ven aquí. Si nos vamos a Barcelona, un poco más abajo, ven que prácticamente ni vemos, ¿no? Ni vemos carriles de bicicleta. En cambio, todo el territorio, no solo en la zona urbana, sino también en la periurbana y en el natural, está completado con una red que tiene un total de 37.000 kilómetros de carriles bici. 37.000 kilómetros. Recordemos que tienen 2.700 kilómetros de autopistas y autovías y 37.000 kilómetros de carriles bici. Estamos hablando que en los Países Bajos hay más bicicletas que personas. Hay 17 millones y medio de habitantes y están cercanos a los 22 millones de bicicletas. Prácticamente tienen eh, una bicicleta por cada, no, 1,3 bicicletas por cada habitante. Bien, eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con, ¿no? Especialmente con la facilidad de acceso, ¿no? De poder acceder a los lugares de una forma eficiente a través de la bicicleta. Con el deporte lo utilizan y sobre todo hay un tema en el que yo creo que insistiría bastante y es que la bicicleta no está politizada. No hay una ideología vinculada a la bicicleta. La bicicleta la utiliza todo el mundo porque, por tanto, es uno de los medios más democráticos que hay en el caso de los Países Bajos. Lo utiliza desde, ¿no?, la persona que va a trabajar, el ejecutivo que va al centro de negocios, como la estudiante que va a la escuela, sea cual sea su condición social, sea cual sea su, sus ingresos, ¿no?, sus ingresos familiares. Y por lo tanto, no hay distinción social en el uso de la bicicleta. Y además hay una cierta permisividad, flexibilidad en el uso de la bicicleta por lo que respecta a las normas de tráfico. Las bicicletas pueden circular por prácticamente todas las calles urbanas en los dos sentidos, ¿no?, en las dos direcciones, al contrario que los vehículos. Y digamos que si visitan los Países Bajos verán que tienen prioridad por delante incluso del peatón, además del vehículo particular. Bien, pues a esta imagen que comentaba de la bicicleta me interesaba un proyecto en concreto que se lleva a cabo en los Países Bajos que se titula las Snelfietsenroutes, que significan las vías rápidas de bicicleta. Claro, con 37.000 kilómetros, ¿no?, de vías ciclistas, es obvio que podemos entrar en un nivel de especialización de las vías ciclistas. Y lo que se ha planteado es crear unas autopistas ciclistas. No entro en la valoración si es positivo o negativo, si está bien que sea así o no, pero sí que es cierto que en las diferentes áreas metropolitanas, en los diferentes entornos de las grandes ciudades holandesas, existe una red de vías de circulación rápidas para bicicletas. Les pongo algunas imágenes para que vean de qué se trata. Esta es una imagen de una de las primeras autopistas de ciclovía o ciclopistas, si le queremos decir así, entre la ciudad de Breda y en el sur y Etten-Leur. Y es como pueden ver, el sistema no estamos hablando de una infraestructura especialmente segregada. Ven que tienen prioridad, tienen una amplitud de carril superior a la normal, tienen prioridad en todos los cruces e incluso tienen espacios de descanso, áreas de descanso, espacios mirador, como ven aquí ¿no?, este mirador, esta torre que ven, ¿no?, escalinata, que permite tener vistas de la ciudad de Breda. Y en cualquier caso, es unas políticas que yo creo que tienen más que ver con la promoción de la bicicleta, más que con la efectividad de que sean vías rápidas o no. Pero es, insisto, una vía rápida para bicicletas. Y no solo en la red, sino también en los puntos de desembarco. Esto que ven aquí es la estación, bueno, la estación central de Utrecht. Utrecht es el principal nodo del transporte holandés. Se encuentra en el centro del país y todas las vías ferroviarias y grandes autopistas pasan por esta ciudad. Estamos hablando de un aparcamiento que se encuentra en este espacio intermodal que tiene 12.500 plazas de bicicleta.
12.500 plazas de bicicleta insisto, un aparcamiento de 3 plantas de desnivel, inaugurado justo en pandemia, justo antes de la pandemia, perdón, creo que fue en febrero del 2020 cuando se inauguró, y ahora está en pleno rendimiento, incluso hay déficit ¿no? Faltan plazas porque se ocupan al lado de la estación central esta gran infraestructura que es exclusivamente, insisto, para el aparcamiento y la comodidad del ciclista, ¿no? Bien, pues hemos visto estos cuatro redes de transporte y cómo ha ido modelando el territorio de los Países Bajos, y acabo con el último de los grupos, que es la red intermodal. Podríamos decir que también es la red intermodal, pero creo que va más allá del intercambio entre redes de transporte. Tiene que ver con una estructura planificada eh, de nodos de intercambio. Miremos que tradicionalmente esto que ven aquí, esta imagen, está vinculada a las políticas de planificación urbanística en los Países Bajos en los años 60 y 70. El título de estas políticas eran de descentralización concentrada o de concentración descentralizada. Como ven, les explico para que entiendan en qué consiste. Cuando se plantean el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de Ámsterdam, de La Haya o de Rotterdam, las grandes capitales holandesas, dicen de qué forma tenemos que crecer, ¿no? Cuando hay esta crisis del petróleo, esta crisis energética. Podemos crecer de varias formas. Una de ellas, la que ven arriba, y es sobre los núcleos existentes, seguimos creciendo o compactamos, densificamos y seguimos creciendo en altura sobre estos mismos centros. La segunda opción es no. Vamos a crecer de forma descentralizada y por lo tanto a crear nuevas ciudades que permitan colmatar o ir construyendo todo el territorio. Para ello será necesario reforzar las redes de transporte. ¿Sí? Y finalmente, entre una opción, la de ciudad compacta, y la otra opción, la de ciudad dispersa, basada en la red de transporte, se optan por una intermedia, que es: vamos a crecer en el entorno de las grandes, vamos a crear ciudades satélite, nuevas ciudades, pero en la proximidad de las grandes capitales. Por lo tanto, estas son las políticas de descentralización concentrada o de concentración dispersa, que son las que se llevaron a cabo prácticamente hasta los años 80, ¿no? del siglo pasado. Pues en estas políticas, uno de los proyectos que se llevaron a cabo son los proyectos FINEX. Los proyectos FINEX de finales de los 80, principios de los 90, plantean la construcción de 1,5 millones de viviendas para, ¿no?, la previsión del crecimiento del país. Y lo que ven en negro, perdón, son precisamente todos esos nuevos barrios que había que construir, ¿no?, en las proximidades de las grandes ciudades. Estos barrios se diseñan con un sistema que se llama Plan ABC, un sistema que ya se había utilizado previamente en los países nórdicos y que consistía en concentrar el crecimiento aquí, por ejemplo, en este caso en Holanda, a 15 minutos en bicicleta del centro de la ciudad. No podía construirse un barrio más allá, ¿no?, de esos 15 minutos a bicicleta del centro de la ciudad, o bien, en el caso de no ser un barrio residencial, de ser un polígono industrial o una zona industrial, tenía que tener sus paradas cercano a una parada de tren o de transporte público. Es por lo tanto el plan ABC lo que hace es priorizar unas localizaciones, las A, respecto a las B y C, que son otras categorías que están peor conectadas con la red de transporte. Bien, pues en este sistema que comentaba, en estos proyectos de construcción, además del crecimiento de las ciudades, ¿no?, de estos nuevos barrios en la proximidad de las grandes ciudades, ¿y qué hacemos con las ciudades existentes? Pues se plantea la mejora del entorno de las grandes estaciones ferroviarias. Es decir, a que todos los distritos ferroviarios, ¿no?, que sean los que tenían mejor accesibilidad, los que estaban también bastante degradados porque eran muy céntricos, pero no habían tenido una regeneración natural, se plantean los grandes proyectos de regeneración. Y en este sentido, uno de los icónicos es el proyecto Slutelprojecten, en el que aparecen, como ven en la imagen, la estación central de la ciudad de Rotterdam. Son proyectos de densificación,
de construcción, no solo de metros cuadrados de oficina, sino también de vivienda y de comercio, pero además están vinculados a proyectos icónicos arquitectónicos, como por ejemplo la cubierta de la ciudad, de la estación central de Rotterdam, o de Arnhem, o de Amsterdam Sur, o de Utrecht, esa estación que veíamos anteriormente con el parking de bicicletas. Es decir, los Slutel Projecten lo que intentan es regenerar los tejidos urbanos en el entorno de las grandes estaciones intermodales, conectadas con la red de alta velocidad. Posteriormente, estos proyectos se han llevado también a otras ciudades intermedias, no solo las grandes capitales, y en entornos intermodales más moderados, o con menor intensidad de tráfico. Pero ha generado una constelación de proyectos vinculados a la red de transporte y a la regeneración urbana de los tejidos. Para finalizar, y con esto termino, esta era mi última diapositiva, recordarles los 5 puntos o principios que hemos comentado al principio y que tienen que ver con la investigación que he hecho durante estos años, ¿no? Por un lado, la movilidad tiene género, la infraestructura hay que considerarla como arquitectura también, por el impacto espacial que conlleva. El derecho a la movilidad no es solo espacial, también es social y tiene que ver con las posibilidades de cada uno de acceso a los lugares, a los servicios básicos. La movilidad es un modelo cultural y a veces diríamos que incluso económico, porque hay muchos intereses económicos detrás del modelo de movilidad de cada una de las ciudades. Y finalmente, la infraestructura construye el territorio, como hemos visto en estos 5 episodios vinculados a 5 redes de transporte en los Países Bajos. Ahora quedo a su disposición para atender cualquier pregunta que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Interesantísima la ponencia, tu ponencia del día de hoy, interesantísima en verdad. Bueno, podemos pasar a las preguntas. Yo me quedo con lo de la infraestructura es arquitectura. Me parece súper interesante ver la construcción de las ciudades de esa manera, ¿no? Y no solo verla como también desde solo una disciplina, sino también entenderla interdisciplinariamente, ¿no? Donde la ingeniería civil, la arquitectura, el urbanismo y otros tipos, o sea, no solo la ingeniería civil, sino también otras especialidades de la ingeniería se juntan para una mejor construcción del diseño urbano, ¿no? Me parece súper interesante. En este sentido, Marcela, yo he trabajado en una consultoría de ingeniería durante 4 años y por lo tanto tengo mucha relación con ingenieros de caminos, ¿no? Y hay algo que no sé si en Perú se da, pero aquí, por ejemplo, no, en España no ocurre, y es que los ingenieros de caminos no diseñan la integración de la vía, diseñan las solicitaciones técnicas que debe tener la infraestructura, pero no diseñan la integración de la infraestructura. Y en ese sentido, muchas veces, ¿no? Es decir, al final acaban después de los 4 o 5 años de carrera, no han visto nunca su proyecto de vía, ¿no? Diseñado sobre un territorio, ¿no? Entonces, ese pasar de la solicitación técnica, obviamente, de cumplir la normativa por seguridad de los usuarios, pero también introducir esas variables del impacto espacial y ambiental que tiene, ¿no? Y cómo puede integrarse. No digo que sea exclusivo del arquitecto este trabajo, y insisto, y me parece muy acertado lo que comentas de la transversalidad. Presente, profesor, buenas noches. Micros, por favor, apaga su Ah, micro. pero en ese sentido considero que efectivamente el proyecto de la infraestructura es un proyecto tridimensional e integrado en el espacio. Y por lo tanto, ingenieros y arquitectos y otro tipo de ingenierías, los ingenieros agrónomos ¿no? o paisajistas también tienen que formar parte del proyecto. Sí, totalmente. Justo ahora estoy trabajando con 3 ingenieros civiles, yo soy la única arquitecta del pequeño equipo y es sumamente interesante, se aprende muchísimo de ellos y también hay como mucho por complementar en el diseño de la ciudad, ¿no? Me parece como ideal esa interrelación que puede haber. Bueno, a ver, pasamos a las preguntas. Hay una pregunta de Lisbeth Luque que nos consulta cómo el género influye en el planeamiento del transporte de la ciudad. Perfecto. Mira, es muy interesante. Yo en la escuela de Arquitectura del Valle soy responsable de igualdad y entonces tengo bastante implicación con estos temas.
y yo creo que tiene que ver con lo que comentaba al principio de mi intervención. ¿En qué tiene que ver? Pues tiene que ver sobre todo en la distribución de los presupuestos municipales a la hora de invertir en un sistema o en otro. Si estamos priorizando a nivel presupuestario, por ejemplo recuerdo el plan de mejora de la movilidad de Lima en un estudio que hice justo antes de la pandemia. Y prácticamente todas las mejoras que se planteaban iban en la línea de la mejora de los enlaces viarios. Ya no hablo de la línea 2 de metro, ¿eh? Ya no, pero yo esperaba encontrar otro tipo de intervenciones y era un listado de enlaces viarios. Por lo tanto, estamos priorizando una red en concreto que está fundamentalmente utilizada ¿no? por un colectivo mayoritariamente, ¿no? Que es el hombre, ¿no? En cambio, las mujeres utilizan otros sistemas de transporte público, como decía antes, o ir a pie, y por lo tanto, cuando en los presupuestos municipales se deriva gran parte de la inversión en infraestructuras al vehículo, a favorecer el vehículo, estamos dando pasos o estamos restando también o no estamos teniendo en cuenta a la otra mitad de la población que no utiliza tan mayoritariamente el vehículo particular, ¿no? Correcto, correcto, gracias, Joan. La siguiente pregunta es, ¿cómo se han considerado las restricciones medioambientales en el planeamiento de las nuevas ciudades en Países Bajos? Bien. Uf, muy complejo. No es, podríamos hacer otra clase sobre este tema. Pero cuando dices, ¿se refieres a movilidad en este caso, en cuanto a las restricciones medioambientales? Mira, uno de los aspectos fundamentales es que la red de transporte viario se sufraga a sí misma. Es decir, no hay recursos públicos para la ampliación de la red de autopistas o carreteras. Esto se hace a través de los impuestos de los conductores. Y por eso es tan caro tener coche en los Países Bajos. Es decir, estas mejoras sobre la red de transporte viario recaen en los usuarios efectivos del transporte viario. Esto no es que tenga que ver necesariamente con las condiciones ambientales. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que cuando vemos el paisaje neerlandés nos parece como muy idílico, ¿no? Como una postal, pero en realidad es 100% artificial. Es un jardín en realidad, ¿no? Y en este sentido, uno de los problemas graves que hay en cuanto a, a valores ambientales es la alta contaminación del sustrato, del terreno, porque todo lo que hay debajo de estos grandes prados, ¿no? De estos bosques y de estas ciudades es arena de playa, ¿no? De hecho, si visitan Ámsterdam, cuando levantan levantan el pavimento para hacer alguna obra, está todo lleno de conchas de mar, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo hacemos que un espacio como, ¿no? un sustrato como ese permita el crecimiento de grandes, ¿no? de grandes especies vegetales o lo hacemos agrícola? Pues a través de la aportación de nutrientes, ¿no? de nitratos y por lo tanto de químicos que han acabado pues, contaminando gran parte del agua y del, ¿no? y del medio ambiente allí. Pensad además que uno de los grandes valores que tienen los Países Bajos a nivel económico es los yacimientos de gas natural que tienen en el norte. Entonces, claro, son autosuficientes a nivel energético gracias ¿no? a los grandes depósitos. De hecho, es el depósito de gas más grande de Europa. Y por lo tanto, digamos que gran parte de los recursos provienen de allí. Y, bueno, digamos que cuando hablamos de medio ambiente en los Países Bajos, ¿cómo se llamaba la persona que lo preguntaba, Marcela? No, no tenemos el nombre Ah, no aquí tenemos el nombre. anotado. Bueno, No. pues hay que cogerlo con pinzas. Insisto, es un jardín. No es un jardín artificial y por lo tanto sí que solamente un tema importante y es con el objetivo de protegerse ¿no? de la subida del nivel del mar por la emergencia climática, ya a principios en los años 30, pero sobre todo en los años 60, se iniciaron unas políticas de cierre de la barrera litoral. Ahora mismo todo el país está protegido, unas barreras artificiales, unas grandes compuertas que se cierran en caso de tormentas, ¿no? Para evitar que haya inundaciones. Ahora bien, tiene unos periodos de retorno, esto para los ingenieros seguramente lo tenéis muy presente, periodos de retorno son los límites de inundabilidad, ¿eh?
unos periodos de retorno de 10.000 años. Nosotros en Barcelona estamos trabajando con periodos de retornos de 500 años como máximo. Y allí tienen periodos de retorno de 10.000 años, ¿no? En previsión de las inundaciones. Por lo tanto, ¿cómo están trabajando ahora? En los años finales de los 70, principios de los 80, la conciencia medioambiental obligó a replantear estos proyectos. El cierre del frente litoral lo que hacía es que las mareas no podían acceder a los estuarios interiores y las especies que necesitaban agua salada, ¿no? o las especies de aves que se alimentaban ¿no? de los vegetales o de las especies animales, ¿no? De crustáceos que crecían en el interior, pues desaparecían. Por lo tanto, hubo precisamente un proyecto, y de hecho se está llevando a cabo un proyecto, que consiste en, quizá hay que empezar a pensar menos en protegernos del agua, en elevar los diques, en hacer barreras, ¿no? En evitar y en el pensar en cómo gestionamos, cómo ponemos a favor el agua en nuestros proyectos, ¿no? En nuestro territorio. Y ahora mismo se están llevando a cabo proyectos de inundación controlada del territorio. En el caso de que haya una crecida del nivel del agua, de hecho, en el año 2009, si no recuerdo mal, hubo unas inundaciones tremendas y este año también ha habido unas inundaciones muy graves en Alemania y en los Países Bajos. Lo que hacen es prever unos grandes vacíos que pueden ser agrícolas durante el año, pero que en caso de crecida se inundan de forma controlada para evitar, ¿no? Para proteger las zonas habitadas. Por tanto, pongamos el agua en favor en lugar de protegernos de ella. Es una de las lecciones quizá a nivel medioambiental que se están llevando a cabo. Buenísimo, buenísimo. Claro, espacios resilientes, ¿no? Ante estas crecidas. Efectivamente. Y una última pregunta, ya para cerrar esta ronda de preguntas, Joan, por favor. Sasha Stupitas nos pregunta, en Lima sí tenemos una cultura de micromovilidad, de recorridos cortos, que probablemente no hemos querido hacerle caso. Si es que así, tal es así que ni siquiera forman parte de políticas nacionales de movilidad y transporte. En este sentido ya se refiere a los mototaxis, tuk-tuks, Ujú. ¿no? Sí. Que articulan sobre todo las dinámicas a nivel barrial. Las mujeres principalmente somos quienes hacemos uso de este vehículo menor. ¿Cuál es el mayor reto del gobierno metropolitano para gestionar este modo invisible en actualmente una epidemia urbana? Ujú. Sí, yo alguna vez he comentado, y no se lo tomen a mal, pero a nivel particular siempre comentaba, digo, creo que una de las soluciones para la congestión del tráfico en Lima sería el dar un sueldo fijo, ¿no? Un salario fijo a los conductores de autobús, ¿no? Porque esta competencia brutal que hay ¿no? entre los diferentes autobuses o busetas y, ¿no? Por la captación de usuarios hace que haya es responsable en parte de la congestión. De hecho, Lima es una de las ciudades de América Latina que tiene menor índice de motorización y por poco, aunque no se lo crean. Es decir, que este dato siempre es bastante sorprendente, pero no tiene más vehículos por habitante que Santiago de Chile, por ejemplo. Y de hecho, Santiago de Chile tiene bastantes más que Lima y en cambio no tiene estos niveles de congestión que tiene el caso de Lima. En el caso de las, del tema de la micromovilidad, los dos temas, micromovilidad vinculada a... Y una de las cosas, y que creo que coincidiré con Susana López, ¿no? Con la que hice este trabajo de investigación sobre la movilidad en Lima, sobre la mejora del espacio de circulación del peatón y por lo tanto dar seguridad. Yo recuerdo las banquetas, ¿no? ¿Banquetas se dice en Perú? ¿Las aceras? Sí. Las aceras, las veredas. Banque- Las veredas, exacto. Las veredas que a veces tienen más obstáculos, ¿verdad? Y no porque aparquen coches, sino porque hay subidas, escalones, bajadas y por lo tanto el poder que sean accesibles realmente garantiza el poder hacer o incluso confortables a nivel de que haya vegetación, de que estén ciertamente protegidas de la circulación. Por lo tanto, esto a nivel es clave para la micromovilidad, ¿no? Para la mejora de la micromovilidad. Y a nivel de las mototaxis, que creo que no están permitidas, si no recuerdo mal, en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y simplemente sirven para la periferia, o no, para el entorno Ujú. del centro. Yo sí que diría que lo importante de esto
es el modelo, por ejemplo, de Curitiba, ¿no? Y en Lima se está llevando a cabo también, ¿no? Estas líneas estas líneas rápidas de transporte público que pueden ser segregadas o no de autobuses, ¿no? Como el Transmilenio o como podrían ser las líneas que discurren por las grandes avenidas, ¿verdad? Que tienen un origen, un final, ¿no? Y que la mayor parte de ellas pasan por el centro de la ciudad. Y a través de estos, cuando hablo de modelo Curitiba es que en estas estaciones terminales, de estas estaciones terminales, surge otra red de escala menor que tiene que ver con con las mototaxis o que tiene que ver con otro tipo de micromovilidad que acaba de hacer el servicio de última milla. Y por lo tanto, ¿no? Que es fundamental en movilidad y es lo que de hecho estamos trabajando en los proyectos de investigación aquí en Barcelona también. No podemos servir a todo el territorio en las mismas condiciones que el centro de la ciudad. Porque no es viable económicamente o porque los tejidos en los que vivimos, tejidos urbanos, no permiten esas condiciones. Pero sí podemos establecer unos sistemas de vehículos compartidos, de mototaxis, como comentan, ¿no? Que en otras condiciones, pero eso sí, que tengan un punto central de intermodalidad, que podamos hacer el intercambio. Las dos claves precisamente de la movilidad del futuro son el sharing y por tanto la movilidad compartida y la intermodalidad. Y la intermodalidad está necesariamente vinculada a un espacio físico, a un espacio urbano, en el que pues, se puede hacer este intercambio, ¿no? De un modo a otro. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, buenísimo, buenísimo, Iván. Sí, me parece muy como aplicativo en el contexto de Lima, ¿no? Poder, claro, no dotar de transporte público a toda la periferia, sino poder generar esa intermodalidad a través de otros modos que ya existen actualmente, ¿no? Ujú. Simplemente es Además, como ordenarlos. mm, además, tiene que ver, Marcela, con esto que comentamos de existe la red de transporte y la red urbana y ponerlas en relación. Los nodos del transporte, los centros de intermodalidad, deben ser además centralidades urbanas, sea porque por la actividad, ¿no? Porque haya servicios, porque haya equipamientos o simplemente porque haya infraestructura verde también, ¿no? Porque hay espacios públicos accesibles e inclusivos. Por lo tanto, poner en relación, que es el objetivo al final de mi sesión, ¿eh? La integración entre la red de transporte y la red urbana, esa red de nodos y de centralidades, creo que puede ayudar a estructurar también la metrópolis, tanto Lima como el Randstad, como cualquier otra conurbación. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Joan.